Las instrucciones de nuestro gran y fiel Maestro Jesús, ya que continuamos con la serie sobre el Sermón del Monte y las valiosas enseñanzas que hay en las bienaventuranzas. Tengan Mateo capítulo 5, ahí abierto, que es donde vamos a meditar y reflexionar en esta tarde. No sin antes pedir que el Señor nos bendiga. Nuestra fuerza, nuestro poder está en ti, Señor. Esa es nuestra confianza. Y salimos de aquí, de tu casa hoy, sabiendo que tú eres escudo a nuestro alrededor. Pero también queremos, Señor, no solamente recibir tus buenos beneficios, pero también escuchar tus instrucciones y acoplar, Señor, nuestra vida a la tuya. Por eso háblanos hoy y sigue, Espíritu Santo, moldeando el perfecto y buen carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Recordamos en la introducción a esta serie que dijimos que las bienaventuranzas se relacionan una con la otra y que las bienaventuranzas es para aquellos que ya son cristianos. Si usted todavía no tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, las cosas que tiene este mensaje, usted no la va a poder recibir con agrado, pero aquellos que sí han reconocido sus pecados y han entregado su vida al Señor Jesucristo, que recibimos una nueva naturaleza en el Espíritu Santo, sí podemos recibir estas cualidades que Jesús presenta delante de nosotros. La primera bienaventuranza hablaba de pobres de espíritu. Aprendíamos de lo que es la humildad en carácter espiritual. Cómo somos incapaces en nuestros propios medios y en nuestras propias fuerzas de vivir este tipo de vida. Por eso nos hace personas totalmente dependientes del Espíritu Santo. La segunda bienaventuranza hablaba de los que lloran. Reflejaba el cristiano que reconoce su pecado delante de Dios. Y no solo lo reconoce, pero clama y pide a Dios, aunque tenga que ser con llanto, que sea quitado ese pecado. Por eso oramos: líbranos de tentación. Hoy vamos a ver de qué se trata la tercera bienaventuranza. Y está ahí, hermanos, en Mateo 5, los versículos del 3 al 12, pero en específico el versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense que dice mansos, no dice mensos, mansos. ¿Qué será ser manso? Porque cuando oímos esta palabra, casi siempre la referimos a un animalito. Por ejemplo, ay, el perrito es mansito, te puedes acercar a él, no te va a ladrar. Ah, no, el gatico es mansito, no te va a sacar las uñas. Ay, el esposo o la esposa es mansito, no muerden. ¿A qué se referirá cuando dice mansos? Hermanos, se está refiriendo a personas con espíritu aplacable. Los que buscan la paz y la siguen. Y como son personas así, les es necesario ser muy, pero muy pacientes, porque no es fácil convivir con otras personas. Pero estas personas de espíritu aplacable pueden soportar injurias sin resentimientos. No se ofenden fácilmente. Son así. Inclusive no es parte de nuestro pacto congregacional, es ser no solo lentos para ofender, pero también prontos para perdonar ofensas. Eso es parte de nuestro pacto congregacional, porque es cualidad y característica
de un cristiano, una persona mansa. Qué gratificante, ¿verdad? Que Jesús aquí dice en esta bienaventuranza, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, perdón, ellos recibirán la tierra por heredad. Mira cómo el Señor pone en contraste algo tan bello con algo que es un poco difícil. Se nos está pidiendo ser mansos, tener un espíritu apacible, pero no es tan fácil por dos razones mayoritarias. Número uno, la propia naturaleza que hay en mí, que experimentamos sentimientos reales de ira y enojo, mezclado con tener que lidiar con otras personas iguales o peores, pero eso tan difícil, Él lo contrasta con algo tan bello como es la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro, el paraíso. Es como diciendo, sí, yo sé, es un poco difícil lo que les estoy pidiendo, no es imposible porque tienes la naturaleza, es un poco difícil, pero mira tu recompensa es grande para que puedas entonces asimilar esta cualidad y poderla llevar a cabo. Vamos a ver qué es verdaderamente ser manso. Primero, manso es ser contrario al mundo. Esto es un concepto totalmente opuesto al cristianismo, a lo que piensa el hombre natural. Porque, ¿qué es lo que piensa el hombre? El hombre piensa en poder, en fuerza, en agresividad, prepotencia, conquista, venganza, dominio. Eso es lo que piensa el hombre natural. Quiere prevalecer. Es el que dice, me la haces, me la pagas. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Esa es la mentalidad de aquel que no ha nacido de nuevo. Yo recuerdo cuando niño, yo soy jimagua, y yo y mi hermano solíamos pelear a menudo. Y cuando ya no teníamos más nada que decir, comenzábamos con ya. Y ahí era una guerra campal a ver quién decía el último ya. Y ya, y ya, y ya. ¿Y usted sabe quién ganaba siempre? ¿Quién salía victorioso? El cinto. Cuando venía el cinto se acababan los ya. Pero eso es lo que está en nuestra naturaleza, aún en los niños. La pelea, el pleito, la venganza, ganar, prevalecer. Pero hermano, una de las verdades de esta bienaventuranza es que el cristiano es diferente al mundo. No tenemos los mismos principios y valores. No tenemos la misma ética moral. No tenemos las mismas normas de conducta. No tenemos el mismo objetivo, el propósito. Nuestras prioridades y metas son diferentes. Nuestra vida tiene otro sentido, porque nuestra vida está gobernada por la fe y las promesas en Dios. El cristiano es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ya pertenece por entero a otro reino. Por eso, no nos dejemos engañar cuando oímos esa voz que nos dice, así naciste, así eres, tú no puedes cambiar. No le crea a esa voz, no es cierto. Si usted ha nacido de nuevo, Dios le ha dado a una naturaleza que es susceptible a cambios producidos por el Espíritu Santo en su vida. No lo crea. Si usted es una persona que tiene este problema, que es todo lo contrario a manso, una persona agresiva, que no tiene control de carácter, etcétera, que pierde los estribos o que permanece resentido, hermanos, no tenemos por qué creerle al enemigo. ¿Ha escuchado decir, yo no puedo perdonar? ¿Cuántos de aquí lo han escuchado decir? Algunas manos se levantan. Yo no puedo perdonar. O, yo perdono pero no olvido. Esa es otra frase famosa, ¿verdad? Vamos a ver qué es realmente perdonar, porque a veces hay personas que tienen confundido estos conceptos y entonces no lo pueden aplicar porque no lo entienden.
Escuchen muy bien lo que es perdonar. Perdonar no es olvidar, hermanos. Mientras que usted esté en este cuerpo y en este mundo, usted no va a olvidar. Usted va a olvidar muchas cosas, pero casi siempre las cosas desagradables son las que más recordamos. Usted no va a olvidar, no lo confunda, porque hay personas que piensan que porque todavía está perenne en la mente, no ha perdonado. Y no es así. Perdonar no es olvidar. Perdonar es no tenerle en cuenta una deuda, una ofensa o un agravio a otra persona. Eso es perdonar. No es que se te olvide, es que tú no se lo vas a tener en cuenta. ¿Y sobre qué base tú puedes no tenerle en cuenta algo que hace alguien contra ti? Bueno, si has nacido de nuevo y eres pobre de espíritu, eres humilde y eres una persona que reconoces tu pecado delante del Señor, entonces también eres una persona que va a poder centrarse y basarse en el perdón que recibe de Dios. Porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros y lo hace a diario. Dios en Cristo no nos tiene en cuenta nuestros pecados. Si Dios nos tuviera en cuenta nuestros pecados diarios, lo que le pasó al Japón fuera poco. Fuera poco. Hermano, Dios no nos tiene en cuenta nuestros pecados. Él nos perdonó en Cristo. Esa es base suficiente para que ahora usted no le tenga en cuenta lo que le hacen otras personas. Eso es perdonar. No es olvidar, pero es perdonar. Seguimos con lo que es manso. Manso es conducta, es la manera en que uno se conduce, es lo que lo caracteriza a uno. Y esto lo explico porque vamos a tener a veces sentimientos de ira y de enojo. Sí, nos vamos a poner bravos, nos vamos a poner rojos. Eso va a ocurrirnos, pero una cosa es que nos suceda eventualmente por algún problema, algún suceso aislado, y que yo inmediatamente después que suceda comience a reaccionar y a trabajar con eso que sucedió, a que yo me llegue a caracterizar por una persona contrario a lo que es manso. Cuando me refiero a caracterizarme, es una persona susceptible, por todo se resiente. No le puedes decir un no, no le puedes hacer esto, no le puedes hacer lo otro. Y casi siempre esa persona se pone a mal con uno y usted va a ver que inmediatamente ahí va a venir el otro y el otro y el otro y el otro. Y cuando viene a ver está mal con todo el mundo y no ve que el problema es ella. El problema es ella. Entonces, una persona mansa es conducta. Quiere decir, como cristianos no nos vamos a caracterizar por ser personas contrarias a lo que es manso. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5, 22 al 23, se encuentra mansedumbre. Y le sigue otro atributo importante, templanza. Y templanza es, fíjense, moderar la fuerza o la violencia. Es actuar con moderación. Es no dejarse llevar por los impulsos de la carne. Yo tengo que conocerme. Y aunque yo sea una persona temperamental, con carácter fuerte, yo tengo que tener un control sobre ese carácter y no voy a dejar que mi carácter me domine y sea quien me caracterice. Eso es templanza, es tener fuerza, no sobre las demás gente, sobre ti mismo. Mucha gente piensa que el más fuerte es el que más grita a los demás, o el que más fuerte pega los puños, pero no es así. El más fuerte es el que sabe tener control sobre sí mismo. Ese es el más fuerte, esa es la templanza. En cuarto lugar, manso es tener compasión. Fíjense, las dos primeras bienaventuranzas tenían que ver conmigo mismo.
humilde ante Dios, pobre de espíritu, y la contrición que trae el pecado. Eso es conmigo mismo. Pero ahora la tercera ya no tiene que ver tanto conmigo, sino como yo reacciono hacia los demás, hacia las demás personas, cómo yo reacciono ante las ofensas. Y pensemos que es cierto porque un gesto generoso, amoroso, compasivo, no requiere una respuesta mansa. Usted naturalmente va a responder de la misma manera. Lo que requiere una respuesta mansa es lo contrario, es una ofensa, es un agravio. Es ahí donde usted pone en práctica esta bienaventuranza. Es obvio. Usted se preguntará, ¿quién puede ser así? Bien rápido, yo les voy a mencionar un patriarca, un líder, un rey y un apóstol. Muy rápido, los voy a mencionar. Pero quiero comenzar con el patriarca Abraham. Se dice que es uno de los hombres más caballerosos y mansos del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando él se fue a separar de su sobrino Lot, cómo él dejó que su sobrino fuera el que eligiera, primero que él, el sobrino eligió la mejor tierra, pero no paró ahí. Tuvo que librarlo varias veces de manos de los enemigos, no paró ahí. Tuvo que después interceder delante de Dios para que él no fuera destruido por haberse metido en Sodoma. Mira, otro tío le hubiera dicho a este sobrino, ¿sabes qué? Te vas lejos. Sin embargo, Abraham no. Abraham supo ser un buen tío. ¿Por qué? Porque él era una persona mansa. El líder Moisés. ¿Sabía usted que después de Cristo, Moisés es el hombre considerado más manso de la tierra? Porque lo dice Números 12:3. Ahí lo dice. Números 12:3. Dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y tiene que ser así porque lidiar con el pueblo de Israel no fue fácil. ¿Cuántas veces tuvo que interceder Moisés para que Dios no eliminara al pueblo de Israel? Pero lo pongo con ejemplo porque ustedes saben que el pueblo de Israel le llegó a colmar la paciencia a Moisés, que cogió y golpeó la roca para que le saliera agua. Inclusive Dios le reprendió por eso. Quiere decir que hasta la persona más mansa pierde los estribos, hermanos, con las cosas que suceden y las cosas que hacen la gente. Porque es verdad que hay momentos que la gente hace cosas que usted le dan la gana de contarle, dejarle saber todas sus buenas verdades. Eso es cierto. Pero no podemos perder los estribos. Tenemos que ser mansos. El tercer ejemplo es el rey David. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y en varias ocasiones el Señor se lo puso la oportunidad ahí delante. Sin embargo, David no levantó su espada contra el rey porque era el ungido de Dios. El que lo perseguía para matarlo, ahí, era para haber cogido la espada y haberle cortado la cabeza de lo más fácil. Y no levantó la espada contra el rey. Y el último ejemplo es el apóstol Pablo. Y lo menciono por lo peculiar de su personalidad. Pablo es un buen ejemplo para aquellos que dicen, no, porque yo nací así y así soy y así seré. Y a mí nadie me va a cambiar. Pablo es un tremendo ejemplo. Porque Pablo era una persona tan fuerte de carácter que ustedes saben que él no se conformó con ser un simple fariseo. Él llegó a perseguir la iglesia y a matar a los cristianos por defender la verdad y por su verdad y por defender la ley de Moisés. Sin embargo, Dios hizo un cambio tan grande en Pablo, pero tan grande, que él inclusive a la iglesia de Corintio, que acostumbraba a hablar mal de Pablo, él les hablaba con amor. Y él, a través de sus epístolas, el Señor lo usó, como Filipenses 2, del 1 al 4, para que nosotros no hagamos el mal,
sino procuremos el bien de todos. El último punto de mi mensaje es que manso es un pedido del Señor. El Señor lo dice ahí en Mateo 11, 28, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso que este mensaje no es para cualquiera. A cualquiera no se le puede decir, responde con mansedumbre ante un agravio. A cualquiera no se le puede decir, perdona las ofensas 70 veces 7. A cualquiera no se le puede decir, pon la otra mejilla, camina la otra milla, da la bolsa. A cualquiera no se le puede decir. Este mensaje es para cristianos. Y es para cristianos, hermanos, y es una bienaventuranza, fíjense, es una completa felicidad. ¿Por qué razón? Porque el que no es manso, piense, viene a ser preso y cautivo de sí mismo. Él hace una jaula y bota prácticamente la llave. Ahí él hace su jaula y ahí queda preso. Y nadie lo saca de ahí. Y no es feliz. Entonces hay muchas personas que no otorgan perdón, pero no se dan cuenta que al no otorgar perdón, se han metido en esa jaula. Y ahora están ellos presos. Y ahora son ellos los que tienen sentimientos de culpa, no tienen paz, no tienen felicidad, no gozan de esta bienaventuranza, simplemente por no querer otorgar un perdón, por más grave que haya sido el agravio. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra. En conclusión, hay que evitar falsos conceptos acerca de ser manso. Es bueno aclarar estos conceptos. No se trata de perder derechos. Ser manso no es perder derechos. Pero usted puede exigir sus derechos de una manera correcta. ¿Okay? De una manera correcta. Ser manso no quiere decir que sea un flojo o un indolente. Tampoco tener un espíritu comprometedor, paz a todo costo. No, señor. Ser manso no es ser menso, como dije al principio. Dice, somos ovejas en medio de lobos. Hay que ser prudentes, astutos como serpiente, sencillos como palomas. Ser manso no quiere decir quedarse cruzado de brazos ante las injusticias. Ser manso es ser fuerte. Porque repito, cualquiera pierde los estribos. Pero ser manso es señal de control. Una persona que está en completo control de sí mismo, de su personalidad, nadie lo mueve de su lugar, sabe qué decir, cómo responder y qué hacer ante un ofensor. Es control sobre la boca, es no decir las cosas cuando sabemos que van a hacer daño o ofender. O sea, un mecánico lo viera de esta manera. Un buen sistema de freno es lo que es ser manso. Un buen sistema de freno en el momento oportuno. Se cuenta de una señora que el pueblo todos la conocían por Jeringuilla. Así le decía, mira, ahí viene Jeringuilla. ¿Saben por qué le decían Jeringuilla? No porque era enfermera o estuviera vacunando a las personas y nada de eso, sino porque se la pasaba de casa en casa inyectando veneno con chismes y con intrigas. Y por eso le decían Jeringuilla. Un cristiano no es así. Una persona mansa es alguien que reconoce cómo él es él, y esto lo expresa en actitud y en una conducta que va a respetar a otros. Y como le dije, es consecuente de ser humilde de espíritu y de haber nacido de nuevo. Hermano, lo que el Señor nos pide a través de este mensaje, y es lo que quiero que llevemos con nosotros, es: hay que aprender a cultivar esta cualidad. Ya sabemos que están en el Sermón del Monte, es una de las bienaventuranzas, es una de las características de Cristo, es una de sus cualidades, es como Él quiere que nosotros seamos. Y hay que orar mucho
para que el Señor cultive en nosotros y nos haga personas así, mansas. Personas que glorifiquemos al Señor a través de nuestro comportamiento. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, después de haber escuchado, Señor, este mensaje, sabemos, Jesucristo, que tú eres manso y humilde de espíritu, siendo Rey de reyes y Señor de señores, siendo creador del universo, siendo Dios, teniendo toda autoridad y poder, teniendo dominio y control, aún no solamente sobre las criaturas, pero también sobre los ángeles. Y con toda esa fuerza omnipotente que hay en ti, tú eres Jesús, manso y humilde de espíritu. Y muchos de nosotros, Señor, hemos recibido los beneficios de tu mansedumbre, porque tú no nos tratas como merecen nuestros actos, sino que nos tratas con gracia y con amor. Nos levantas cuando nos caemos, perdonas nuestros pecados, sanas nuestras dolencias. Estamos colmados de tus beneficios y favores. Entonces, Señor, teniendo tanto, ¿por qué damos tan poco? ¿Por qué, Señor, no podemos ser de igual manera hacia otras personas? Que si nos ofenden, Señor, es porque o no son cristianos, no tienen tu espíritu y no tienen esta nueva naturaleza, o puede ser que sí sean hijos tuyos que aún no han madurado en esta cualidad. Entonces ayúdanos a ser pacientes, tolerantes. Danos, Señor, la mansedumbre de Cristo, de Abraham, de Moisés, del rey David, también del apóstol Pablo. Cámbianos, Señor, si necesitamos cambiar como tú hiciste con Pablo, mi Dios. Moldea nuestro carácter. Pon amor en nosotros y compasión hacia las personas, Señor. Y danos un espíritu perdonador. Quita de nosotros todo sentimiento negro de resentimientos y de venganzas y de intrigas hacia otras personas. Muchas veces hacia el mismo pueblo cristiano. Ten misericordia, Dios, porque como si pertenecemos al mismo ejército, nos vamos a matar unos a otros. Tú tienes mucho que perdonarnos y nosotros tenemos mucho que aprender. Ayúdanos, Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesús. Amén.